Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de UpRiver. En este caso el número 49. Ya estamos pisando el episodio número 50. Bueno, un gran gusto estar todas las semanas aquí pudiendo hablar de diferentes temas. En este caso hoy vamos a hablar un poco de energía. Pero primero, turno de saludarlo a Jorge Metz. Jorge, ¿cómo estás? Hola Nico, un abrazo, ¿cómo andás vos? Bien, Jorge, todo bien, por suerte. Te dejo la palabra para que lo presentes al invitado de hoy. Bien, 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 bien. Tenemos invitado hoy a Hugo Flombaum, expresidente de SEBA en la década del 90, tipo respetado en el gobierno de los 90 en la provincia de Buenos Aires. Fue presidente de la Asociación de Distribuidores Eléctricos de Argentina, también secretario parlamentario del Senado de la Nación, así que, pero fundamentalmente es un amigo y queremos darle la bienvenida. Adelante, Hugo. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto, un placer estar con ustedes. Nada, ya con años cargados en la vida y de experiencia. Si bien mi arribo al sistema eléctrico de la Argentina fue más por el lado de la política, en estas cosas raras que suceden en este país, que vale más la confianza que la sabiduría, entré a un sector que me apasionó, que me capturó, al cual le dediqué mucha parte de mi vida desde los 40 años en adelante. Ya estoy pisando los 77, así que tengo hoy en el sector eléctrico una pasión que se sobrepisa con la política, digamos. Y quería compartir con ustedes sobre todo el tema de la provincia de Buenos Aires, que aunque les parezca mentira, como creo que pasa en el mundo, el sistema eléctrico pasa a ser casi el sistema nervioso de un territorio y se pisan las realidades. La provincia de Buenos Aires no es este, distinta en el sistema eléctrico que en la política, aunque les parezca mentira. Es la única provincia de la Argentina que tiene pedazos de sistemas eléctricos divididos. El conurbano mezclado con la capital, desgraciadamente el interior de la provincia dividido en pedazos, cuando en el resto de la Argentina todas las provincias tienen una unidad en el sistema eléctrico. ¿Cómo sería Así eso, que Hugo? fíjense ¿Qué significa tener una unidad, estar separados? ¿Cómo? estar en una sola distribuidora, es Ok, decir, tener una sola empresa para toda la provincia. bien. Eso es muy importante en el sistema eléctrico porque le da coherencia, le da la posibilidad de generar políticas Ujú. de producción, políticas tarifarias. Y la provincia de Buenos Aires, al igual que en todo lo demás, en el sistema energético es muy particular. Tiene en el interior de la provincia cuatro distribuidoras y divide el conurbano en dos pedazos. Además, con organismos reguladores distintos. El conurbano está regulado por la nación, el interior de la provincia y la ciudad de La Plata regulado por la regulación del organismo provincial, lo cual hace que, al igual que en todas las demás actividades, la provincia de Buenos Aires sea una castigada de la Argentina. Y eso Pero para me, el usuario final, ¿cómo impacta esto que comentas? esto impacta por sistemas tarifarios distintos, esto impacta por inversiones dentro del sector desde distintos organismos. Hoy estamos viviendo casi una licitación muy rara del gobierno nacional que está intentando la locura de hacer un backup, es decir, un sistema de resguardo del sistema eléctrico del conurbano con bancos de baterías enormes para cargarlos
de día y tenerlos de- o de noche, digamos, cargarlos con energía nacional y tenerlos de resguardo por los cortes. Ahora es una licitación muy rara porque no habla de la disposición de las baterías. Ustedes imagínense esas baterías para sostener el sistema del AMBA son de una magnitud enorme, y nadie está hablando de qué va a pasar dentro de 10 o 12 años cuando esas baterías mueran, a dónde se las van a llevar y quién se va a hacer cargo. Por otro lado, en la licitación no se habló de dónde se van a poner esas baterías, en qué lugar. Eso es una muestra más de cómo la provincia de Buenos Aires tiene improvisaciones en todo su conjunto, ¿no? Y el mundo está caminando por otro lado. Esta es la cuestión, digamos. Para eso me gustaría explicarles muy someramente una cosa que hay que entender en el sistema eléctrico. El sistema eléctrico tiene su historia, también la tiene la provincia de Buenos Aires. La historia nace con las pequeñas usinas en cada pueblo, inclusive en las ciudades. Fíjense que hoy la usina de, Dock Sur, sí, la zona de la salida de la ciudad de Buenos Aires, se convirtió en un centro cultural, pero originalmente era la usina que daba la electricidad junto con la central puerto a la ciudad de Buenos Aires, una privada y la otra estatal. Y en el interior de la provincia, en general, en casi todos los pueblos, lo primero que uno visita o ve o mira es la vieja usina de cada pueblo. Así nació el sistema eléctrico, no acá, en todo el mundo, porque era una conjunción de los vecinos que se juntaban para tener electricidad en sus pueblos. Eso fue variando a medida que las grandes generadoras hidroeléctricas o de combustibles fósiles fueron dotando la posibilidad de inyectar grandes cantidades de energía, lo cual terminó conectándose con las grandes ciudades a través de redes de transporte eléctrico desde distintos puntos geográficos del país. Desde el sur venían las hidroeléctricas, desde el norte, desde el oeste sobre todo también, venía la hidroeléctrica del río Mendoza, del río Atuel, y después había distintas generadoras, originalmente a fuel oil y a diésel y luego al gas, que fueron generando la energía que en las ciudades llegaba a través de los sistemas de transmisión. Pero al igual que en todo el mundo, la población se fue yendo del interior hacia las ciudades crecieron y hoy la limitante que tenemos no es de energía, que sería fácil de resolver, sino que es de transmisión. Es decir, las líneas ya no tienen la capacidad de transmitir toda la energía que la gente tiene necesidad de consumir en las ciudades. Esa Pero esto no línea pasa es, en Argentina. ¿eso es la transmisión Sí, de media potencia o de toda, es decir, empiezan las líneas de alta tensión de 500 kilovatios y después pasa a las 132.000, hay alguna línea de 220.000 acá en la ciudad de Buenos Aires, pero la mayoría en el país de 132 kilovatios, y de ahí se pasa a las 33 kilovatios, que en general la que entra a las ciudades, y de ahí se transforma a la 13,2 kilovatios, que es la que llega a todas las casas. En cada uno de los barrios hay pequeños transformadores que llevan eso a los 380 que recibimos en nuestros hogares. ¿eso es por una falta de Ahora, ¿qué inversión? pasa? ¿Es por falta de inversión que...? Yo diría que sí, desde un punto de vista y otro de capacidad. Es decir, a ver, una línea de 500 kilovolts es carísima, es de una inversión altísima
Y el mundo, ¿cómo resolvió esto? Haciendo energía distribuida, es decir, la energía regional a través de energía renovable. Ok. Todo el mundo, todo el mundo resolvió este problema de una manera sumamente eficiente. Con los techos, con pequeños parques solares. Uno va por Europa y ve que antes de entrar a una ciudad siempre hay un pequeño parque solar en las inmediaciones de la ciudad. Santiago de Eso le Chile es da. impresionante. Santiago de Chile son mares de impresionante. Exacto, pero esa es la solución más barata, es la solución más eficiente y es la solución que cuando avanza sobre los techos de las ciudades tiene todas las virtudes. ¿Por qué? Porque el panel solar en el techo de la ciudad genera en la tensión que el mismo usuario usa. Claro. Es decir, no hay transformación, genera en 380, y lo único que hay que tener es un pequeño inversor que convierte la energía continua en energía alterna, que es la que usamos nosotros. Uh-huh. A medida que los autos eléctricos vayan entrando en nuestras vidas, que en el mundo ya es una realidad imparable, imagínense que el costo del combustible desaparece. Uno con el panel solar carga la batería del auto gratuitamente. Imagínense para una familia que le desaparezca los 40, 50, 60 mil pesos semanales que gastan en combustible. Es una Sí. transferencia de recursos enorme, ¿no? La familia. Ahí hago un doble clic, Hugo, porque en el gobierno de Macri se había focalizado mucho en los renovables, había como un proceso de política pública de renovar. Había muchos programas para que la industria se vaya metiendo dentro de este sistema de energías renovables. Se descontinuó, obviamente, puedo poner en el medio de la pandemia, pero me parece más que nada una decisión política. Y cuando te escucho hablar de esta atomización que hay de las empresas distribuidoras en el AMBA, siento, como todo lo que sucede en Argentina, que el proceso tiene más que ver con lobbies empresariales que con una búsqueda de una solución real. Digo, suelo ser desconfiado. Mira, vamos, a mí me gustaría lo que decís, aclarar una cosa fundamental. Es decir, una cosa es cambiar la matriz energética del país, que eso estamos avanzando y estamos avanzando bien. Es decir, la instalación de grandes parques eólicos y grandes parques solares en la Argentina es continua. Uh-huh. Hoy ya estamos con los proyectos que están en curso, vamos a tener más o menos un 20 y pico por ciento de la energía renovable en la matriz energética y seguramente eso va a seguir avanzando. Pero no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando. Claro. Es decir, esos programas están planificados y pensados para cambiar la matriz energética de las grandes generadoras. Uh-huh. Cuando yo estoy hablando de la energía distribuida, estoy hablando de otra cosa, es otro negocio. Ustedes tienen que entender que hay dos formas, y por eso les conté las historias de las usinas, hay dos maneras de ver el sistema eléctrico, desde la gran generadora hasta el usuario, o como nació, desde el usuario hacia la generación. A mí lo que me cautivó cuando estuve presidiendo por 6, 7 años ESEVA, es justamente mirarlo todo desde el usuario, que en definitiva es como nació el sistema, nació para resolver el problema a cada usuario. Y hoy el abandono de la Argentina en la energía distribuida y en la posibilidad de que el usuario tenga sus paneles en sus casas es alarmante. En Brasil esto hoy está representando casi el 30% de la energía, no los grandes generadoras, sino esto de lo que yo le estoy hablando, de la energía distribuida, la energía alrededor de las ciudades, la energía en las casas. Claro. Y eso es de un beneficio enorme, y aquí todavía casi no hemos ni empezado.
cuando hay países, Australia, por ejemplo, hay una provincia entera de Australia, muy importante, en el norte, no recuerdo ahora el nombre, que se autoabastece con esa energía. No le compra al sistema, se autoabastece entera la provincia con esa energía. En California pasó también al punto tal que hoy están desalentando la colocación de paneles en las casas porque ya es más la energía que sale de la ciudad hacia los sistemas troncales que la que entra. Entonces, cuando usted mira eso y nosotros todavía ni empezamos a preocuparnos de este tema, uno piensa que el problema de la Argentina es que los negocios son financieros, porque en definitiva esos grandes parques son negocios financieros, Claro. con toda la virtud que eso tiene, Sí, sí. pero no tienen nada que ver con el servicio público. Ahora también, Hugo, nosotros vamos a depender siempre de la importación de combustibles para el abastecimiento de las No, termoeléctricas. hoy no estamos importando combustible. Y si hay importación, es una cosa que tiene que ver con la calidad del petróleo, con el tipo de petróleo. Hay veces que uno tiene más o menos petróleo liviano, pesado, y cada uno de esos calidades tienen que ver, se usa para distintos combustibles. Pero la matriz de importación-exportación de combustibles en la Argentina hoy es más exportadora que importadora. Mirá, mirá vos. Y el tema del carbón, ¿por qué se fue cambiando? Bueno, el carbón argentino no es un carbón que tenga la calidad para las calderas de generación. Es decir, no, nunca se logró al punto tal que la central Piedra Buena de Bahía Blanca tiene una caldera para carbón y nunca se pudo usar esa caldera porque esa caldera no podía recibir el carbón de Río Turbio. Son muy pocas. La de San Nicolás creo que es la única caldera que podía recibir el carbón del río Turbio, que con los carbones, por supuesto, como todo, tienen distintos tipos de composición y de calidad y de combustión. En este caso, Río Turbio nunca fue proveedora de carbón para la generación, salvo casos muy, muy pequeños, muy pequeños. El carbón igual ahora está casi penalizado en el mundo, ¿no? Claro. Es el único país que sigue invirtiendo en generación carbonífera es China, y ahora Trump quiere volver a producir carbón, algo que Estados Unidos había abandonado, justamente por esta loca competencia entre China y Estados Unidos. Pero bueno, son realidades que no tienen nada que ver con eso. Hugo, ¿cómo debería ser el Estado para iniciar un proceso de que el usuario, digo, el consorcio de un edificio, el que vive en un barrio periférico del Gran Buenos Aires, haga este tipo de inversiones? Me recuerdo el caso de Santa Fe. El caso de Santa Fe tiene los prosumidores, pero hoy una casa que necesita una inversión promedio para tirarle energía a la red y autoabastecerse, tiene un proceso de una inversión de unos 25 o 30 mil dólares, era en su momento, hoy no sé bien el número justo, pero no deja de ser una inversión para una casa considerable, digo, sin la ayuda. Mira, el sistema, le he dedicado en los últimos años más tiempo a Santa Fe que a Buenos Aires. Y te voy a contar el famoso plan de prosumidores. Ahí es donde yo creo que el Estado tiene que ayudar desapareciendo, no meterse. ¿Saben qué? No los necesitamos. Ok. Segundo tema. El costo hoy de una casa para instalar un muy buen sistema, no hablemos de un sistema débil, hablamos de un muy buen sistema que hasta inclusive bien utilizado puede llegar a reemplazar casi el 60% de la energía que un domicilio utiliza, no es mayor a $7.000. Bien. Tercero, el Estado tiene que dejar de cobrar impuestos en esas cosas. Cobrar impuestos sobre los servicios públicos es una estupidez.
su nombre mismo lo dice, si uno cobra impuestos para beneficiar al pueblo, ¿por qué en un servicio público va a pagar impuestos? Que es el pueblo el que los utiliza. No sé si me explico, no sé si tengo... No hay en el mundo, no sé, casi en ningún país del mundo cobra impuestos sobre la energía. Es una estupidez. Impuestos Es como nacionales y morder... provinciales. Nacionales y provinciales, digamos. Exacto, porque es como morderse la cola como el gato. Es decir, le está cobrando impuestos para usarlo para la misma gente que lo paga. No sé si soy Sí, pero claro. ahí Digamos. voy a apelar a un concepto que lo escuchaba ayer al presidente de la Nación que me resultó interesante. Nosotros somos como el síndrome de Estocolmo permanente. Si vos me lo planteás, yo te logro entender, pero mi cabeza no termina de razonarlo con la lógica tuya. No sé si me explico lo que te digo. Yo te entiendo perfectamente Sí, que uno sí, puede pagar un impuesto por algo que genera el propio Estado y que es como robar, autorrobarse. Pero es exactamente. muy difícil que lo podamos transmitir, porque la verdad que vos terminás de decirlo y nos quedamos como una estafa más de la Argentina. ¿Sí? No, Estamos como porque presos, ¿sabes qué pasa? atrapados. Pero mira qué interesante lo que decís. Yo tuve una reunión hace un tiempo en las oficinas del presidente de la Cámara de Diputados con el viceministro de Economía encargado de energía, Ujú. ¿no? Entonces me hizo toda una exposición un rato largo diciéndome que tenían planificado en el próximo año llegar a cobrar el total del precio de la energía para poder terminar con los subsidios, etcétera, etcétera. Yo le digo, señor González, ustedes están cobrando el 140% del valor de la energía. Y me dice, no, ¿cómo? Estamos cobrando el 80%. No, no. Porque los impuestos, usted vaya a decirle a un usuario que paga la energía por un lado y los impuestos por otro. El señor que recibe la factura, mira la factura y dice, tengo que pagar X, y ese es el costo de la energía. No sé si soy claro. Sí. Es decir, ninguno de ustedes, ni Jorge, ni usted, no sé cómo es su nombre, Nicolás. perdóneme. Nicolás. Nicolás, Nicolás, ¿usted cuando recibe la factura en su casa, qué dice? Dice, voy a pagar 100.000 pesos de luz. Ujú. Sí, sí. Ahora, dentro de esos 100.000 pesos de luz, usted tiene no menos de casi 30% de impuestos. Ujú. Y en relación, Ahora, y en relación ahí a la parte impositiva, que el gobierno nacional también prohibió que los estados municipales pongan en la tasa de uso, digamos, dentro de la boleta. Ahí me paro del lado de un intendente de un municipio de Santa Fe para no meternos en el conurbano y le diga, pero todos esos cables, cuando hay tormenta me hago responsable yo. Tengo que llevar el camión, la gente, el empleado municipal, cortar la calle, digo, porque termino siempre entendiendo que el no beneficiado es el intendente, que es el primer mostrador, ¿viste? Ese famoso primer mostrador, pero si yo lo dejo sin recursos, porque tengo la voracidad impositiva del Estado nacional y provincial, también en el medio de eso estoy desfinanciando al que pone la cabeza en el caso de una tormenta grande. ¿Esto es así? a ver, qué lindo. Soy amigo del intendente de Roldán y pobre, pues, le queman las gomas en la intendencia por algo que no tiene ninguna Ninguna. responsabilidad, Ninguna. ninguna, ni responsabilidad, ni posibilidad de hacer nada. Nada. Porque imagínense, Y más en una ningún ciudad, empleado y más en una municipal, ciudad como Roldán, que se extendió muy por fuera del eje urbano, exacto. digamos, aún mucho más complejo. Claro, tiene un sistema de distribución Roldán para 14.000 casas, de las cuales el 70% eran para fin de semana, y hoy tienen más de 24.000 familias instaladas y Claro. nadie invirtió un peso en la distribución. Cero. Entonces, se les corta la luz todos los días. Lo mismo pasa en Yo tengo Funes, en mis... 5 kilómetros Bueno, antes. Sí. estás al lado, claro. Acá, pero Funes, dentro de todo, digamos que algo hubo de inversión por la calidad Sí, de los de los barrios. habitantes de Funes, ¿no? Bueno, pero no importa, no entremos en detalles tan tontos. Yo lo que digo es, a ver, imagínense, yo tenía
125 municipios cuando estaba en ESEVA y 125 intendentes que me llamaban por teléfono cada vez que se les cortaba la luz, porque en la provincia de Buenos Aires en particular, también en el sur de Santa Fe, si uno se queda sin luz, se queda sin agua. Claro, automáticamente. Automáticamente. Entonces imagínense, yo recibí el llamado del intendente, me decía, Hugo, la luz no me interesa nada, lo que quiero es que me des energía para la bomba de agua porque tengo toda la ciudad sin agua. Era una vida complicada esos 7 años, pero el intendente es nada más que la voz del auxilio, porque sí, obvio. La empresa eléctrica tenía que hacerse cargo de resolver el problema en el menor tiempo posible. Algún día podría contar las anécdotas de mi vida en esa época. Se caían, qué sé yo, las inundaciones del 92, creo, de la provincia de Buenos Aires, se cayó una torre de media tensión en el medio de una laguna, de la laguna de la Picasa. Y fueron 80 ciudades sin luz y sin agua. Claro. ¿En cuánto tiempo estuvieron fuera de servicio? Y gracias a, mire, llamé al presidente de Techin Construcciones, llamé al presidente en aquel momento de SADE, que eran las dos grandes empresas de construcción, y le dije, mire, no me importa, pónganse de acuerdo y levántenme esa torre lo más rápido posible. Se construyó una lengua de entrada a la laguna con tierra para poder llegar hasta el lugar de la caída de la torre. Y fueron 3-4 días en donde yo tuve que mandar generadoras que las paseaba ciudad por ciudad para que la gente pudiera llenar los tanques de agua. Es decir, la distribución eléctrica es como tener parte de la vida de la gente. Claro. Entonces, cuando yo escucho a los ingenieros hablar de la hidroelectricidad y de las grandes generadoras y de los grandes parques solares y de los grandes parques eólicos, me encantan, me divierten un montón, pero eso, con el tipo que tiene que darle la luz todos los días, en calidad y en tensión y en precio a los habitantes, hay un océano de diferencia. ¿Qué rol juega Camesa en todo esto, Hugo? Camesa es, a ver, hoy todo el mundo habla de Camesa y no debería ni siquiera conocerla. Por eso te lo pregunto. El kirchnerismo hizo de Camesa una fuente de corrupción. Camesa es simplemente, a ver, pónganse un poquito en lugar. Todos los días Camesa a la mañana le pregunta a los generadores qué disponibilidad tienen de kilovatios para cada momento del día. Eso se carga en una computadora. Y por otro lado, Camesa lo que recibe la demanda minuto a minuto de toda la gente. Entonces va despachando las máquinas de las generaciones en función de esa demanda. Es como si fuera una entrada y una salida con una administración eficiente de esa situación de entrada de energía en las líneas y de solicitud de la demanda de los usuarios. Eso es lo que administra Camesa. No cumple otra función, nada más ni nada menos. Eso es Camesa. Con el asunto del Estado presente tuvimos un horror, porque Camesa tenía que comprar el combustible. Claro. No era un organismo, digamos, todavía hoy lo está haciendo. No es menor lo del combustible, digamos. Nadie tira de la piolita, digamos. Si llegan a tirar de la piolita, no queda ni el loro. No, fue. Cuando uno habla, a ver, ustedes entiendan, para que tomen dimensión, el subsidio a la energía, es decir, el déficit energético, representó en los últimos 30 años más de la mitad de la deuda externa argentina. ¿Cuánto es en montos? Decime el monto en dólares, ¿lo tenés? Estamos hablando de 200 y pico de mil millones de dólares. Te lo voy a machear contra las retenciones de soja. ¿Sabés cuánto fue la retención de soja en los últimos 20 años? 200.000 millones de dólares. Se te fue subsidiando las piletas climatizadas del conurbano. Absolutamente.
absolutamente. Bueno, Jorge lo sabe, vengo de recorrer toda la provincia de Buenos Aires al lado de Pedro Viñó, que hace una Sí, semana estuvo con ustedes. sí. Así que tengo el discurso de Pedro en mi cabeza, Claro, la de retención, la día, de retención. noche, sueño con eso. Sí, sí. Pero bueno, esta estafa, porque no deja de ser una estafa, porque venimos de los impuestos y ahora vamos a la importación de combustible, Camesa y todo eso que se pactó como política de Estado, populista, y lo digo, lo firmo yo. Creo que hoy necesariamente tiene que tener una política de Estado. Y nos centramos en el corazón de la provincia de Buenos Aires, donde ustedes tienen pertenencia. ¿Cómo estás viendo este proceso de cara a las elecciones para ver si, porque se nacionaliza una elección, no tiene este debate, no creo que lo tenga ni siquiera dentro de los que viven dentro de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo haces para contar todo esto y que del otro lado haya una receptividad? Ayer tuvimos el cierre de la campaña con María Eugenia Telerico y hoy en La Plata, creo, si mal no recuerdo, Jorge. Sí, señor, a las 6 de la tarde. Te esperamos. Hoy a las 6. Sí, vamos a estar. Espero que tenga su televisor a mano, porque no me quiero perder el último partido de Messi. Bueno, no, fue muy emotivo y creo que en la exposición de todos los candidatos a concejales y legisladores provinciales, el cierre de María Eugenia Talerico fue muy interesante, como un proceso virtuoso que se está empezando a recorrer y que va más allá de la política. Sí. Veíamos en el viaje con Pedro a la vuelta, hablando de la importancia de que fíjense, este tema de llamar a la política como un sustantivo, como si fuera una cosa con personalidad propia, es una cosa que hemos construido los argentinos en contra nuestra, ¿no? Es decir, la política no es otra cosa que un arte que hace que la participación de la gente construya a través de la representación a quienes son los que administran la vida del conjunto. Está bien, pero ahí me parece que pensaba cuando hablabas de que sea un sustantivo, y creo que ese sustantivo tiene una génesis propia del mal, digamos, para decirlo de alguna manera. Es decir, que todo aquel que hace los procesos de los Camesa de este entramado argentino, entiende la política como una empresa, digamos, entiende una política no como un lugar, como un arte, como una ciencia de mejorarle la vida, porque si no, no estaríamos en esta discusión de la energía si le quisiéramos mejorar la vida de la gente. No estaríamos discutiendo esto. Estaríamos discutiendo otra cosa. Nicolás, fíjate, por eso dije que el sistema nervioso de la política también es la energía. Claro. Es decir, hay un tema que a ver, el hecho de que el ciudadano no esté preocupado por cómo generar la energía en su pueblo es lo mismo que pasa en la política cuando le dice no te metas, salí manchado, lo mismo. Claro, eso es una mugre. Digo, pero hermano, de ahí depende tu vida, ¿cómo una mugre? Si es una mugre, hacete cargo, ¿no? Sí. Hacete cargo. Entonces hay una situación, y no es que yo quiera culpar a la gente. No, pero... Ayer estábamos, quiero marcar un día, fíjense, yo fui partícipe de esa elección. Digamos, Jorge tiene algunos años que se va a acordar, vos, Nicolás. Yo también tengo lo mío, no te vayas a creer. No, pero me refiero a haber vivido un trance en los fines de los 80, muy impulsado como hoy también por los medios de comunicación que hablan desde un mundo que quieren inventar en sus propias cabezas, ¿no? A ver, en aquel momento se criticaba a los punteros políticos, a los caciques de los pueblos. Entonces terminamos
eligiendo por voto directo a los presidentes de los partidos, a los presidentes de la nación. Y fíjense la paradoja, lo que se vendió como una gran democracia transparente terminó destruyendo la construcción política desde cada pueblo hacia arriba. Entonces, todo terminó con que un candidato votado en forma directa empezaba a elegir a los candidatos que iban para abajo, de arriba hacia abajo. La dedocracia. Entonces, la dedocracia tiene esa génesis, en definitiva, ¿no? Es decir, siempre le hago una pregunta a todo el mundo y nadie la responde, salvo aquellos que nos dedicamos a estudiar estas cosas. Le pregunto, decime una cosa, ¿por qué crees que Margaret Thatcher dejó de ser primer ministra de Gran Bretaña? Entonces te sale, no, porque en aquel momento el Partido Conservador había pedido que las políticas de derecha y que el laborismo... Y yo le digo, no, mira, es mucho más sencillo. ¿Sabes qué pasó? Margaret Thatcher perdió su distrito y no podía entrar en la Cámara de los Comunes. Claro. Entonces, fíjense cómo un país tan viejo y tan importante como Gran Bretaña todavía hoy defiende al distrito como la base de la representación. Sí. No puede admitir que alguien sea primer ministro de Gran Bretaña si no tiene la representación de su propio distrito. Claro, a ver, yo creo que ustedes también en esto tienen una mirada también, veo que conocés Roldán y tenés una mirada más provincial, pero también la mirada de Argentina tiene una mirada intra-AMBA, digamos, entonces donde se debate más en TN que en el territorio. Pero en Santa Fe, por ejemplo, la representación territorial es clave para un armado, es clave para un gobernador. Puyaro es gobernador por su armado territorial y por su territorialidad de pueblo, como el de Roldán, para citarlo, que tiene el mejor cuerpo de bombero voluntario de la provincia, y se sientan ahí, hacen campaña ahí. Sin territorio no sos gobernador desde los medios de comunicación en Santa Fe. Absolutamente. Que debe ser de las pocas, Mendoza, Córdoba, Santa Fe. No. Entre Ríos. Entre Ríos también, por supuesto. Sí, el cordón productivo tiene esa lógica, digamos. Que no pasa en Buenos Aires. Kicillof no podría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires con mi mayor de los cariños, un chico criado en Palermo. No puede ser, no puede manejar la matanza. Nicolás, vos fíjate cómo estás llegando al meollo del fracaso y de la decadencia de la Argentina. Esto tiene que ver mucho con nuestra historia. La ciudad de Buenos Aires no es de los porteños. La ciudad de Buenos Aires es del Círculo Rojo Nacional. Por supuesto. Hoy ya vivimos mucho más porteños en el Gran Buenos Aires que en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Si uno fuera a hacer un censo de cuántos nacieron en la ciudad de Buenos Aires como porteños, por decirlo de una manera, los que viven en la ciudad de Buenos Aires, no llega al 50%. Uh-huh. Entonces ahí empezamos a ver una cosa que nació mal, que fue la creación de... Perdonen, es mucho más largo el tema, ¿no? Pero yo creo que la Argentina es una nación no nata, producto, fíjense, en la Constitución Nacional tiene 3 maneras de designarla. No se pusieron de acuerdo los constituyentes ni en qué nombre ponerle a la Argentina. Uh-huh. Ese es nuestro nacimiento. Sí. Ese es nuestro nacimiento. Entonces, el hecho de haber desmembrado la provincia de Buenos Aires, de haberla intervenido desde el Poder Nacional, desde su nacimiento hasta ahora, ha dado por resultado que la alianza productiva que tendría que ser Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, se hace hoy con estas provincias unidas, se hace sin la provincia de Buenos Aires, que es la más grande de todas.
Sí, yo ahí voy a hacer mi propio análisis, te lo voy a complementar con el tuyo. Yo creo que también la alianza Puyaro, bueno, todo lo que decís de Provincias Unidas, tiene también una lógica mileísta, en el siguiente sentido, es decir, la resistencia de ese discurso de redes sociales. Digamos, tratemos de armar una potencia que pueda contrarrestar el relato instalado. Digamos. Si vos me preguntás, ¿tiene una génesis de política, de articulación provincial, de búsqueda de elementos que hagan que sea una región? Ninguno. No comparten infraestructura, no buscan. Ninguno, es una rosca. Es una rosca. Es una rosca. Lo bien lo dijiste, es una rosca. Entonces no lo van a meter aquí Silofa dentro de la rosca. Digamos. Entonces la política todavía está presa de ese engranaje, porque la verdad que las retenciones, vamos al agro, que es Provincia Unida vive del agro y alguna componente metalmecánico de exportación. La retención va a Buenos Aires. Si vos no vas todos los días y cruzás la Panamericana y le pedís por favor al ministro del Interior que te baje la coparticipación, no pagás sueldo. Podrá pagar sueldo uno, después tener problemas con las jubilaciones, con los empleados públicos. Entonces, pero la centralidad argentina Nicolás, me pongo en bonaerense. Te doy una estadística para que vos tengas una idea. Yo estoy cansado de decírselo, se lo he dicho a Duhalde, se lo he dicho a todos los gobernadores que he conocido y tuve acceso. Se lo digo ahora a todos los que quieren hablar de la provincia de Buenos Aires. Estamos cansados de decir, nosotros producimos el 40 y nos dan el 20. No, es mentira, es peor. Nosotros aportamos al fisco nacional de los impuestos coparticipables el 50% y recibimos el 20 del 60, que claro, es lo que se coparticipa, porque el 40 se lo lleva la nación, se coparticipa el 60, de ese 60 nos dan el 20, y entonces quiere decir que nosotros aportamos de los impuestos, la provincia de Buenos Aires, de los impuestos coparticipables el 50% y recibimos el 12%. Claro. ¿Ustedes creen que esa provincia es viable? No. El concepto de María Eugenia Talerico me pareció interesante el otro día, el lunes, con Pagni. El tema de echar luz. Me parece interesante el concepto, digamos, rompe esa monotonía discursiva de hablar siempre de la inviabilidad, que es un concepto que está claro y nadie lo discute. Pero eso de echar luz me parece un concepto interesante, porque discutir la coparticipación, bueno, es un punto de inicio, empecemos a discutir la coparticipación. Porque después en el medio de esto te encontrás con que todo termina en lo chocolate Ribó, digamos, terminamos toda la discusión, que le pasa a todo, porque yo creo que el mayor problema, que no lo tiene Córdoba, sí lo tiene Santa Fe, es que los medios de comunicación son locales, en la mirada. ¿Está? Santa Fe no tiene medios de comunicación locales, tiene medios de comunicación nacionalizado, porque el debate de agenda necesariamente tiene que ser nacional por un montón de componentes. Pero me parece que la provincia de Buenos Aires tampoco tiene medios de comunicación donde se debata la provincialización de su problemática, digamos. Entiendo que el de Pergamino podrá leer el sitio de Pergamino, pero no influye. Es mucho peor. La Matanza, que tiene más de 2 millones de habitantes, no tiene ni una radio. Claro, sí. Y si tiene una radio, ese es el intendente. Exacto. Sí, para que ustedes tengan una idea, en el Gran Buenos Aires, yo fui en el año 84 secretario de prensa de la Municipalidad de Loma de Zamora. Para que llegarle a un lomense tenía que alquilar coche con bocina, claro. camioneta con bocina. No hay forma, claro. Y la verdad que la provincia inviable le sirve a mucha gente. Esa es la realidad, digamos. Exactamente. Al sistema le sirve la inviabilidad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, algún otro día más adelante, con más tiempo, dejemos pasar el 7. Porque que todo esto tiene génesis, todo esto uno mira la historia y tiene una génesis. Lo más triste es que nadie lo quiere cambiar, o muy pocos. La construcción del sistema la hizo Roca, que no era porteño, era tucumano. Claro. ¿No? Entonces, con todo lo bueno y lo que yo defiendo de Roca por haberle dado las fronteras a la Argentina, también digo que él lo que hizo para capturar para el interior un porcentaje de la renta nacional
es constituir una macrocefalia que nació ahí con la capital federal todopoderosa y que hizo que las empresas tucumanas de azúcar tuvieran su central en la capital, Claro, y facturaran en la capital. claro. Vayan a ustedes a decirle a Bill Gates que saque a Microsoft de Seattle. Pero yo te digo, yo tengo una empresa en Santa Fe, ponele, un ingenio o una biodiesel. Si no voy a la Secretaría de Energía, no voy a ser Exacto. ordinario, a tomar cafecito con el secretario de Energía, me fundo. Entonces, mi tiempo me lo paso más en la estación de servicio de Río Tala que en mi oficina trabajando. Esa es la verdad, digamos. Los negocios regulados son así en la Argentina, es una tragedia. Bueno, esto yo lo discutí con los gobernadores de Santa Fe y de Córdoba los últimos 40 años, diciéndole, muchachos, esto de la única forma que se arregla es que la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos conformen una alianza que se exprese en el Senado de la Nación. Claro, por supuesto. Es decir, nosotros necesitamos que todos los senadores productivos, agregando a Salta, para decir, a Neuquén, ya me cuesta después por eso. Sí, pero ¿vos no crees que esa fuerza tiene que ser en diputados, no en senadores? Por el concepto propio de la Constitución. No te creas. Ahí sí te puedo contar la historia de mi paso por el Senado, ¿no? Pero vamos al senador de Santa Fe. Uno conozco mucho, que es Wally Galareto. Lo conozco mucho. Él depende de la decisión del armado del gobernador Puyaro, digamos. Si Puyaro le dice apoyar la ley de N, el margen de maniobra es muy bajo. Es decir, bueno, por más que tenga una mirada productiva, esto va a tener menos. Yo creo que en diputados, que más a la brasilera, tiene más fuerza, como no tanta dependencia con el gobernador. Te cuento una anécdota. Me vuelvo a poner en bonaerense. Yo, para recordar que las escuelas nacionales y los hospitales nacionales se pasaron a las provincias en los años 90. A mí me tocó, estaba el secretario parlamentario del Senado en ese momento. Uh-huh. Y me fui corriendo y le digo a Dualde, que era bonaerense y vicepresidente, le digo, Dualde, nos van a cagar. Claro. Perdón la palabra. No, está perfecto, el término a usar. Claro, ¿por qué? Y me dice, y porque nos van a dar los fondos por coparticipación. Claro, obviamente. Y resulta ser que tenemos el 60% de las camas y tenemos el 70% de los pupitres en la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, digamos, y vamos a recibir el 20%. ¿Y quién los cagó ahí? Hace historia, ¿quién los cagó? ¿Por qué los cagan? Entonces me fui a discutir con el presidente de la comisión, que era Parín, ex gobernador en ese momento de La Pampa, y le digo, no, digamos, nos quedamos sin educación y sin salud en la provincia. No, tenés razón, Hugo. Vamos a hacerlo por pupitres y por camas. Y así se hizo. Claro, pero la actualización era por coparticipación. Claro, obvio. A los 4 años estábamos recibiendo nada. Entonces, imagínense, esto, ya no me pongo en llorón de la provincia. No quiero ser un mendigante de la provincia. Pongámonos al revés. Esto arruinó a las provincias del norte, las provincias del sur, de Santa Cruz y cosas. ¿Por qué? Porque recibían dinero sin tener un plan de desarrollo en sus provincias. Claro. Entonces, llegamos a la paradoja en que recibían una cantidad de dinero, no se desarrollaban las provincias y nos mandaban a Rosario, a Córdoba y a Buenos Aires a todos sus habitantes. Hay una frase en Salta. No tenían trabajo en la provincia. Hay una frase en Salta que me parece que resume todo y nos estamos quedando sin tiempo para hablar horas, y lo vamos a hacer esto, Jorge. Una vez que pase esto, metemos un programa especial y le metemos rosca, porque me divierte mucho. En Salta hay una frase que me parece que es clave, que dice: no hay mejor hospital que el aeropuerto.
Exactamente. Que me parece que resume bastante esta charla que estamos teniendo. Es decir, exactamente. Hugo, de mi lado un placer haber charlado contigo y bueno, igualmente, que tengan lo mejor para este domingo, Jorge, que esa ilusión llegue. Quiero mucho a tu provincia, muchísimo. Bueno, mejor, me alegro. Lamentablemente tuve hace pocos días ahí por una mala noticia, pero bueno, nada, falleció al padre, al hijo de él. Lo conocés, que sale La Rosa, me imagino que debes conocerlo. ¿A quién? Por la empresa FAL. Alejandro La Rosa. Sí, lo conozco. Sí, lo conozco. Falleció el padre de él, que fue mi amigo de la vida. Ajá. Mi amigo de la vida. Bueno, así que estuve ahí con la familia y con Ale. Bueno, mucha suerte para el domingo. Nos vemos a las 6 hoy. Sí, señor, ahí estaré. Estás en el acto. Saludo para los dos. Un placer. Abrazo. Igual, chau. Bueno, pasó un programa especial de UpRiver. Hablamos de energía y un poco de política en la provincia de Buenos Aires y cómo impacta a nivel nacional. Nos vemos la semana que viene.